Bueno, Nadine, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. No, gracias a vos, Mauro. Un placer, por favor, muchísimas gracias por estar acá. Voy a estar hablando con Nadine Lifchitz de su flamante libro de cuentos que me encantó, Bebé Vampiro, publicado por Concreto Editorial. De paso le mando un beso grande a Afri, la editora que siempre tiene muy buena onda, así que bueno, y la felicito por la editorial, está haciendo un trabajo tremendo, ¿no? Bueno, antes de hablar del libro, quería preguntarte cómo son tus comienzos, cómo fueron tus comienzos como lectora. Como lectora, Sí, un poco, bueno, eh, no sé, leí, en mi casa siempre, en mi casa materna hubo mucho libro, mi mamá es licenciada en educación, mi hermana era muy lectora, mi papá era muy lector también, es muy lector, y entonces siempre estuve como en contacto con eso, siempre hubo bibliotecas con libros que yo podía como tomar y leer, pero no estaba, no me interesaba tanto por ahí de chica. Sí, después me acuerdo como la primera novela que leí y que me sentí como adulta leyéndola y dije, este es un libro que leen los grandes y yo ahora entonces soy como una persona grande leyendo, que fue El pasado de Alan Pauls. ah, bueno, sí, sí, sí. Eh, pero por ahí lo leí tipo, o sea, como que me acuerdo que haberlo leído, por ejemplo, a los 16 años, una cosa así, y Claro, entonces decidir que esa era como como una bisagra claro. Un punto de en algún inflexión, momento. claro. Sí, porque por ahí había leído, no sé, Mi planta naranja lima como la primera novela, pero era dentro del marco del colegio, y esto como que se salía del marco de lo escolar, y era una cosa elegida por mí, recomendada por alguna amiga un poco más grande, entonces, bueno, no sé, como Y después en cuanto a la escritura, vos hiciste taller con Romina Paula y con Cintia Adul. hice, sí, o sea, mi camino como en los talleres literarios es bastante largo, en el sentido que es como yo siento que me formé y que me sigo formando, incluso porque es un espacio que elijo aún hoy como espacio de formación y como espacio de exploración también. Empecé con Romy Paula y Cintia Edul, ese fue el primer taller literario al que fui. Era un taller de escritura puramente, o sea, casi no leíamos en clase bibliografía de nadie, sino que era como llevar escrito y yo dije, ah, bueno, entonces tengo que escribir y empecé a Claro. escribir y eso se dio en paralelo con que yo había empezado a estudiar guión de cine y televisión. Entonces un poco se me empalmaron ahí como los dos lenguajes. Bueno, esto de taller te da cierto ejercicio, como decís vos, ¿no? Tener que llevar material todo el tiempo. Sí, Y bueno, quería preguntar un poquito hablando ya de Bebé Vampiro, bueno, que lo recomiendo mucho, muy bueno el libro. Eh, gracias. bueno, primero, ¿cómo fue el criterio de selección? ¿Cómo fue? O sea, ¿vos tenías pensado que querías escribir un libro de cuentos? ¿Tenías cuentos sueltos y después buscaste que haya un hilo, un estilo? No, en realidad el libro como tal fue un proyecto muy pensado y muy deseado también y que surgió después de tener una cierta cantidad de cuentos escritos y un par de años después de haber empezado estos talleres literarios, como que empecé a sentir que yo podía y que quería y que de hecho me surgía como cierta rutina de escritura y que entonces eso inevitablemente terminaba o sea, como la consecuencia de eso era tener material escrito. Y sí es cierto que el formato cuento me enamoró mucho en ese momento y me pareció que era como donde yo me sentía más cómoda. En 2017 gané una beca de las del Fondo Nacional con un proyecto de libro de cuentos. Y me acuerdo que yo tenía escritos, por ejemplo, no sé, 4 cuentos que me gustaban y yo dije en la form, el Claro, no formulario, le preguntás, claro. perdón, que para mí el libro tenía 8 cuentos, entonces me faltaban otros 4 cuentos, digamos, que todavía no tenía escritos, pero sí los tenía en la cabeza. Entonces, ese ejercicio de aplicar a la beca, después efectivamente obtenerla, y entonces ponerme como un objetivo mucho más concreto, que eran escribir entonces esos 8 cuentos, se volvió más real. Después, al tiempo, cuando finalmente di con AFRI y con la editorial
y nos conocimos y todo, obviamente eso se modificó y algunos cuentos quedaron afuera y otros cuentos se hicieron especialmente para este libro, pero fue recontra pensado y sí, tienen como un hilo conductor, si querés, o para mí creo que conviven en el libro por una razón. Sí, hay, por ejemplo, el tema de los vínculos, ¿no? Hay, digamos, el cuento que le da el nombre al libro, me gustó muchísimo, que es el último del libro. eh, Hasta me pareció muy interesante el por qué Bebé Vampiro. Cuando me llegó el libro, digo, ¿de qué va, no? Lo primero que pensé antes de abrirlo, y cuando leí todo el libro completo y leí el cuento de Bebé Vampiro, ahí me cerró, bueno, todo. En el caso de Bebé Vampiro, hablas del tema de la maternidad y esta chica que se va imaginando diferentes maternidades, digamos, depende de cada persona. Y eso es muy propio de, digamos, para los que somos padres también, ¿no? Cada uno se piensa, digamos, las personas cuando uno va a ser padre, o en tu caso madre, también te empiezan a decir, bueno, va a pasar esto, 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 y la realidad que nada que ver, cada persona es un mundo aparte. ¿Cómo fue, por ejemplo, la imagen disparadora de este cuento? Bueno, Bebé Vampiro fue el último cuento que escribí, también coincidentemente con que es el último cuento que entra al libro como tal. Y sin dudas, el disparador fue mi propia experiencia con la maternidad. Yo tengo un hijo ahora que tiene 2 años y medio, pero que cuando escribí ese cuento, que no sé, mi hijo tendría 1 año, y yo estaba muy empapada y como atravesada y tal vez, quiero usar como la mejor palabra, pero como transformadas por ese hecho, ¿no? Por la maternidad. Yo pensé, cuando fui mamá y transcurrían los meses, dije, listo, yo no escribo más, no leo más tampoco. O sea, como Claro, había algo muy avasallante de esa situación que no solamente venía con el hijo, sino que venía con todo lo alrededor claro. de la idealización y entonces las idealizaciones también rotas. Eh, Era como un montón de información que creo que tuvo el mejor cauce posible, porque a mí ese cuento me encanta y también creo que representa mucho un estado muy particular de la mujer y supongo que también de los hombres que acompañan, cuando son hombres los que acompañan, digamos, eh, que fue el caso del papá de Ramiro también, ¿no? Digo, como que entiendo que se arma Claro. en el hogar en donde ese bebé irrumpe toda una situación que para mí fue como muy conmovedora y muy loca y pensé, bueno, con esto algo tengo que hacer. Bueno, en estos diferentes mundos que transitan en el libro, también hay, bueno, me gustó mucho, por ejemplo, La Reina, y tiene, bueno, salvando las diferencias, no pasa lo mismo, pero tiene, o por lo menos yo lo sentí así, como un aire a la época de Cromañón, ¿no? De ir bueno, a bailar, bueno, era un recital ese, pero digo, acá ir a bailar, y esto del desamor de la protagonista, ¿no? Y, Sí. y eso de todo llevado, de lo que tiene que ver con los adolescentes, de todo llevado al extremo. Eh, ¿Cómo surge esa historia? Bueno, un poco eso que decís sobre que está como un poco empapado de la atmósfera de Cromañón, Claro, de lo que había pasado alrededor de Cromañón. También un poco me pasó eso como con todos los cuentos, ahora diciéndotelo, que es como que hay algo alrededor de ciertos hechos que siento que hacen al hecho concreto. No hablé de Cromañón no, particularmente, no, claro, pero sí hay algo como de que todos los personajes podrían haber sido perfectamente personas que estuvieron, ¿no? En Cromañón. Entonces, porque yo, no sé, conocí mucho ese palo, estuve ahí, digamos. Entonces había algo de toda esa atmósfera que me interesaba mucho porque también hablaba de una época muy particular de Argentina, ¿no? Como de una sociedad que estaba bastante como recién intentando salir de la rotura total que habían sido los principios de los 2000, ¿no? El 2001, 2002. Como esto fue en el 2004, Cromañón, pero lo anterior, que por ahí es donde se sitúa el cuento de la reina, eran años eh, sí, sí, perfecto. muy, muy cargados. Y ser adolescente en ese momento me parecía como, me parece todavía que es algo muy particular y no sé, por alguna razón también no lo había leído tanto yo. Sentí como que había que hablar de ese momento también.
Claro, y bueno, viste que cada lector resignifica, ¿no? A mí me disparó para ese lado porque, digo, más allá que no hablas de un caso como el de Cromañón, sentí que en la atmósfera del cuento estaba impregnado ese momento, ¿no? O ese tipo de historia. Total, sí, sí, es que sí, porque aparte La Reina, que era un boliche que yo no sé si ahora sigue funcionando o no, Ah, pero era verdaderamente como un antro, ahora lo pienso y digo, no puedo creer que yo iba a bailar ahí, digo, como que me exponía a ciertos peligros también y que con la adolescencia viene sí, tipo que todo signifique mucho y que los desamores sean tremendos y también viene como cierta poca percepción del peligro. claro. Eh, Poca conciencia y quería como que un poco estuviera eso en el cuento. Claro, que esto se da cuando digamos, la protagonista le dice a un flaco que la espere y le dice que ya estoy adentro y no le importa nada. Bueno, Sí, hay mucho de eso, ¿no? De la falta de miedos por ahí en los chicos. total. Otro, bueno, cuento que me gustó mucho es Algunas manos frías. Contame un poquito cómo nace esa historia, si podés contar un poquito. Bueno, Algunas manos frías fue un cuento que me costó mucho en el sentido de que no le encontraba el sistema, tal vez, a la narración. Me interesaba mucho contar cierta sensación de dependencia que yo misma había atravesado con una psicóloga, con mi psicóloga que fue durante 10 años, porque también me parecía que en esas cosas muy particulares de esa psicóloga y esa paciente había algo medio universal que sucede dentro de un espacio de terapia. Sí. Y, y eso también tal vez me he echado con, o incluso de la mano, con cierta dependencia y cierto vínculo conflictivo con un padre, y bueno, y con la muerte de ese padre luego, ¿no? Pero no sé, fue un cuento que me costó mucho, que hasta siempre me daba como hasta cierta cosa publicarlo, y entonces hasta último momento yo le decía a la editora, este no sé, y ella me decía, no, sí, 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 este sí, pero No, como, es muy interesante. Y toca un tema por ahí, ¿no? De eso que decís de la dependencia con una psicóloga que no pueden cortar y que por ahí dependen de lo que le diga, pero a su vez no está muy conforme con esa psicóloga. Está ese juego constante. Me gustaría, Nadine, si querés leer un fragmento de algún libro, perdón, algún cuento, puede ser. dale, ¿cuál? Decime vos. A mí me gustaron varios, pero me gustaría, si querés, el que le da, o un fragmento del que le da el nombre al libro. ¿Puede ser? Bueno, dale, sí, obvio, bebé Si puede vampiro. ser la parte que le da nombre, me gustaría. A mí me Dale. gustó mucho cómo se da esa frase, ¿no? Si querés un fragmento de ahí. No sé dónde está, espera. O sea, sé dónde está el. Bueno, no sé, leo desde alguna parte hasta el final, porque no sé. Está en la Ah, página no, ya 96. está. Ok, 96. ok. En la mitad de la 96. ¿Vos decís que arranque ahí? No, arranque un poquito Un antes. poquito antes, sí, sí. Ok. Otras veces en mis fantasías yo era una madre como mi prima Barbie. Siendo ella, habría planeado mi embarazo con anticipación y exactitud, y todo habría salido bien. Me habría ido 4 días a Miami a comprar las cosas de la lista de imprescindibles para la llegada del bebé. Habría mandado a hacer una cuna, una silla mecedora y una cómoda, todo en madera patinada a blanco. Habría remodelado la casa en función del nuevo integrante que la habitaría. Habría cubierto con goma las puntas y filos de todos los muebles. Habría tapado los enchufes para evitar posibles accidentes e instalado red en el balcón y reja en la escalera, anticipándome los primeros desplazamientos del bebé. Habría mandado a bordar almohadones con el nombre de mi hijo, que sabía se llamaría Ignacio desde antes de embarazarme, mucho antes incluso de conocer al padre de la criatura. Habría contratado al obstetra que filmaba los partos y los pasaba en su Instagram editados con música de Maná y leyendas como fue un trabajo de parto larguísimo y maravilloso. Esta mamá es una verdadera leona. Entonces, no hablaría con mi marido de la incontinencia crónica que me había quedado después del parto, y mantendría en secreto lo máximo posible la aparición de las bochornosas hemorroides. Igual él ya no iba a querer tocarme, y eso me haría feliz, porque yo siendo Barbie desearía en silencio que mi marido encontrase otra para entretenerse fuera de casa.
y yo no tuviese que involucrarme o pensar siquiera en tener sexo por un buen tiempo. Y antes de todo eso, habría empezado a tomar clases de cocina saludable, sin huevos o lácteos o harinas refinadas, para poder ser la madre completa que el bebé Ignacio iba a necesitar. Coordinaría una sesión de fotos New Baby para la semana posterior al parto. Imaginaría a mi hijo envuelto en una tela de lino blanca, metida dentro de una canasta con la cabeza apoyada en sus bracitos a los pocos días de haber nacido. Me emocionaría de solo pensarlo. Enmarcaría la última ecografía para colgarla en su habitación. Y además hablaría poco con mi marido, pero tendríamos muy en claro a qué colegio judío lo llevaríamos y quién sería el moel que le haría la circuncisión en el Zoom del edificio ya reservado a la semana de su aparición en este mundo. Agustín me cuenta que los humanos son los mamíferos que más prematuros nacen. Dice algo sobre las jirafas, como que nacen y se incorporan inmediatamente al resto del grupo. Lee en voz alta. El embarazo de la madre jirafa dura entre 14 y 15 meses. Este periodo de gestación es necesario para permitir que las crías se desarrollen en la seguridad del vientre materno. Olvido todo tipo de información al instante. Nuestro bebé no sabe comer. Para que lo logre debo hacer una serie de movimientos y poses ridículas. Principalmente tengo que llevar su cabeza a mi pecho y con la punta de mi pezón tocarle un punto entre su nariz y su boca para que él la abra. Lo sostengo como en las imágenes que vi toda la vida en las que las madres daban de mamar a sus hijos. Fracaso. Lo sostengo como pelota de rugby con la cabeza en el pecho y su cuerpo perpendicular al mío. Fracaso. Me recuesto un poco porque leí que existe el instinto y que ellos huelen, buscan y encuentran la manera de llegar a su fuente de alimento. Dijo la poricultora que si estuviésemos en la selva y al parir yo me desmayase, él reptaría, todavía enganchado al cordón, desde donde hubiese caído hasta mi pecho. La biológica, dice la poricultora, y agrega, la pose natural. R lo intenta desesperadamente, tanto que me muerde con esa boca desdentada y poderosa, boca de viejo. Me sangran los pezones, la desesperación por alimentarse me agrieta. Lloro y él llora más fuerte. Al final siempre gana, logra su objetivo, y ahora que está lleno y ya me drenó, duerme plácido entre mis brazos. Por la comisura de sus labios minúsculos corre un poco de leche mezclada con sangre. Mi bebé vampiro está a salvo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno este fragmento. Nadine, quería preguntarte cómo llegas a Concreto Editorial, cómo se da la posibilidad de publicar con las chicas. Bueno, la verdad llego a través de Cecilia Fanti, que es una escritora Sí. muy conocida, y amiga mía también. Y me acuerdo que ella recién había puesto la librería, la primera, que tiene una librería espectacular, llamada Céspedes. Y bueno, yo con ella era como que la había empezado a conocer, habíamos estado juntas en un proyecto que yo hacía de lecturas y feria y qué sé yo, que se llamaba Pasaje Extra. Ella vino a leer La chica del milagro en ese momento. Bueno, empezábamos a ser amigas y yo estaba un poco resignada a la idea de la publicación, ya había sido madre y estaba como en otra, y entonces ella me preguntaba qué pasa con tu libro, y yo no, bueno, no sé, la había mandado a un par de editoriales, había sido como un recorrido, que es un recorrido difícil, el de intentar publicar, no es para nada fácil, ni, bueno, por lo menos para mí no fue como así como inmediato. Y Fanti entonces me dice, bueno, espera, voy a hablar con Afri de Concreto, para mí le puede reinteresar. Finalmente eso se da y la conozco a Afri en una de las FED, de las ferias de editoriales independientes, que se hacía en el CONEX antes del COVID. Eso fue en 2019, me parece. Y bueno, entonces decidimos ir para adelante. A mí me gustó mucho la propuesta de ella, a ella le habían gustado mucho los cuentos. Y fue un trabajo recontra arduo, el que tuvimos, además de que se extendió muchísimo porque en el medio vino la pandemia. Claro. El libro se iba a publicar en febrero del 2020 y terminó publicándose en noviembre. Entonces, de febrero a noviembre hubo como todo, que estuvo bueno igual, porque creo que le hizo bien al libro, hubo como todo un changüí de un año más casi, Claro. de laburo y de edición, y bueno. No, es muy bueno el trabajo de las chicas, le mando de vuelta un beso grande a Afri. Es muy bueno el trabajo de la editorial de Concreto. Para finalizar, ¿estás con algún proyecto más? ¿Estás con un proyecto actualmente, escribiendo algo? Estoy escribiendo algo,
intuyo, pienso que es una novela esta vez, y no es no es un libro de cuentos. Y bueno, nada, queriendo como... Estoy en una etapa de recontra exploración y de escritura creativa, como, bueno, como avanzar con la escritura y a ver a dónde me llega. Tengo como un objetivo, digamos. Pero sí, básicamente estoy con eso y con mucha lectura alrededor de eso también, que es como que va de la mano siempre. Nadine, muchísimas gracias. Me encantó esta charla. Fue un placer. Y bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias por la buena onda. No, gracias a vos. Un beso grande. Chau, chau. Un beso. Chao.